no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Simplemente Dios está buscando a alguien en que Él pueda confiar y pueda usar. ¿Cierto? El Señor mira a la tierra y decir, bueno, ¿quién irá? ¿A quién puedo enviar? ¿Quién se dejará usar? ¿Qué diremos nosotros? ¿Envíame a mí, Señor? ¿Estoy dispuesto? ¿Haz conmigo lo que tú quieras? Eso es lo que busca el Señor. El Señor no quiere sacrificios ni cosas grandes, ¿cierto?, que podamos ofrecerle a Él. Lo que el Señor quiere es obediencia. Eso es lo que el Señor quiere, obediencia. Y como decíamos y hemos dicho, dentro de ese plan grande y maravilloso de Dios, Dios cuenta contigo. Dentro de ese gran plano, de ese gran propósito, Dios tiene una pequeña partecita que tú puedes tomar parte en eso. ¿Estás dispuesto a tomarlo? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, dame mi parte, dame mi heredad? Lo que yo voy a usar, dame lo que tú tienes para mí, para que yo pueda desarrollarlo para ti, Señor. Recuerde que nuestra vida aquí es efímera, nuestra vida aquí es pasajera. En últimas, lo que importa es lo que nosotros hagamos para Dios, porque es para la eternidad. Eso es lo que más importa, lo que nosotros podamos hacer para la eternidad, porque allá es donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Esta semana estuve haciendo cuentas y decía, oiga, los más fuertes duran 86. Algunos llegan a los 90, pero como que entre los 80 y los 90, como que mucha gente se nos va. Y decía, wow, yo voy a cumplir 50, ya estoy cerquita. Y el tiempo se pasa volando. Cuando menos te des cuenta, tú sabes que tu tiempo aquí ya comienza a menguar. Horas extras. Sí, hay otros que dicen, yo estoy viviendo horas extras, pero lo importante es qué hago durante esas horas extras. ¿Qué estoy haciendo para Dios? No porque Él lo necesite, sino para traer alegría al corazón de Dios. ¿Cómo yo puedo ministrar aquí alegría al corazón de nuestro Dios, que es muy bueno, que ha sido muy bueno? ¿Cómo puedo hacerlo? Nosotros debemos vivir para Él, no para nosotros mismos, porque en últimas, los que viven para sí mismos se dan cuenta que nada se pueden llevar, nada se pueden llevar. Entonces, somos el pueblo de Dios. Esa es nuestra identidad. Una de las cosas que el enemigo ha estado atacando desde siempre es nuestra identidad, ¿cierto? Ustedes no son nada, ustedes no son nadie, ustedes nunca podrán hacer nada, nunca podrán completar nada. Y Dios dice, ustedes son mi pueblo, pueblo que adquirí por la sangre de mi Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Ustedes son un pueblo especial. Y ustedes tienen un llamado especial. Ustedes han sido llamados ¿para qué? ¿Qué dice la canción? ¿Para qué es lo que dice la canción? Somos llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exacto. A eso somos llamados. A eso somos llamados. Bueno, seguimos nuestras enseñanzas según el libro de Josué. Estamos trabajando todo el libro de Josué. Y hoy vamos a tocar los capítulos 4 y 5 de Josué. Entonces, el título es Maestro y Comandante. Ese es nuestro Señor, nuestro Maestro y Comandante en Jefe. Te cierra la Biblia. ¿Listo? Maestro y Comandante. Ahora, una de las cosas por las cuales pasaron el pueblo de Israel, una vez que el Señor los sacó de la tierra de Egipto, es que ellos no pudieron dejar a Egipto atrás. Fue cosa muy difícil para el Señor sacar Egipto del corazón de los israelitas. Físicamente
El Señor ya los había sacado de Egipto. Estuvieron 400 años viviendo en Egipto como esclavos. Y el Señor trajo a Moisés, y a través de Moisés el Señor liberó al pueblo de la esclavitud. Esta mañana estamos diciendo que el propósito de la historia es el tema principal de la historia, es la libertad. Porque a libertad el Señor nos ha llamado. Estuvimos siendo esclavos del pecado por mucho tiempo. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Y el único que puede traer la libertad es nuestro Señor. El pueblo de Israel estuvo, como dije, 400 años como esclavos en Egipto. Pero fue muy difícil para el Señor sacar a Egipto del corazón de ellos. Y cuando finalmente se liberaron, no pudieron sacar a este Egipto de sus mentes y sus corazones. Cuando usted recibió al Señor, yo no sé si a usted le pasó cuando comenzó a recordarse tiempos aquellos, los viernes culturales. Ay, yo me acuerdo los viernes culturales. Ay, me acuerdo la noviecita que tuve, el noviecito que tuve, y comienzas como a añorar, como con nostalgia, aquellos tiempos atrás, ¿cierto? Y me dice, aquellos diciembres que nunca volverán. ¿Sí? Tremendo. Y recordamos con nostalgia aquellos tiempos. Cuando estuve en Rumania, fuimos a una tienda donde venden recuerdos y encontré un vasito con la foto del dictador Nicolae Ceausescu y decía, aquellos tiempos. Perdón, ¿quién era Nicolás? Nicolae Ceausescu fue un dictador que gobernó Rumania por más de 40 años. Asesinó mucha gente. Cualquier persona que dijera algo en contra de él, o era metido a la cárcel, ejecutado, o era desaparecido. Mucha gente murió bajo ese régimen comunista. Entonces, el 25 de diciembre de 1985-86, pues el hombre fue ejecutado junto con su esposa por todo lo que él hizo, y el país cambió a otro sistema de gobierno. Y hay personas todavía que recuerdan aquellos tiempos con nostalgia. Donde, por ejemplo, mi esposa cuenta su testimonio, donde dice que del 80% de su trabajo se iba para el Estado, y solamente tú te quedas con el 20%. El que no trabajara se iba para la cárcel, y así no importara si fuera anciano, tenía que trabajar, pobre, tenía que trabajar, y los que no trabajaran se iban para la cárcel. Entonces los esposos los papás de mi esposa dijeron, no, ya nos cansamos de estar trabajando para el Estado. Dijeron que no iban a trabajar y los metieron a la cárcel. Y se quedó mi esposa, de por ahí que tendría 12 años, con otros hermanitos más pequeños, cuidando a sus hermanitos. Yo no sé por cuánto tiempo fue que los papás duraron en la cárcel. Y cualquier persona que les llevara comida a la casa era metida a la cárcel también. O sea, usted no podía ayudarle a los hijos de las personas que estuvieran en la cárcel. Entonces eso era una tiranía tremenda. Y hay personas que hoy día ellos recuerdan con nostalgia esos tiempos, porque pues el gobierno comunista pues les proveía su porción de arroz, su porción de pan, de huevos. Lo que no se acuerdan era que tenían que levantarse a las 3 de la mañana a hacer semejantes filototas, y muy posiblemente cuando usted llegara al punto donde iba a recoger sus 5 huevos, su libra de arroz y todo eso, ya le dijeron, sabe que ya no hay, venga mañana. Entonces era tremendo.
parecido a algo así como lo que acontece en Venezuela, pero todavía mucho más extremo, porque allá la gente fue muy perseguida, muchos murieron. Y eso pasa también con nosotros. Por eso digo que muchos comienzan a recordar con nostalgia aquellos tiempos, ¿cierto? En cada generación los valores de la cultura dominante son una amenaza para una vida de obediencia. Los valores culturales a menudo contradicen los valores de Dios. Nuestra cultura, ¿qué es lo que valora? El yo, ¿cierto? Ahora, acuérdese, selfie, porque es una cultura basada en uno mismo, en lo que yo pueda lograr, en lo que yo pueda alcanzar, en mis estudios, que estudié. Aquí te dicen a ti, yo quiero estudiar, ir a la universidad porque es que yo quiero ser alguien en la vida. Entonces, ¿qué tú estás diciendo con eso? Estás diciendo que a menos de que tú no estudies, tú no eres nadie. Que tu valor depende de los logros que tú puedas alcanzar. ¿Es eso verdad? Esos son los valores del mundo. ¿Usted quiere ser alguien en la vida? Entonces estudie. ¿Usted quiere ser alguien en la vida? Entonces sea un gran empresario. Y nuestro valor no recae en eso. Por eso es que hay estratos. Entonces miramos a los de estrato 0 como nada. Y miramos a los de estrato grande como, hasta les cepillamos, ¿cierto? Quiero decirle que nuestro valor no recae en nada de eso. Nosotros de por sí ya tenemos valor desde que nacemos, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahí está nuestro valor. Mire Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un iletrado. Pedro nunca fue a la escuela ni tuvo las oportunidades de muchos fariseos y estudiosos, ¿no? La palabra dice que él era iletrado. Y mire su primer discurso. Más de 3,000 personas recibieron a Jesús en su primer discurso. Y cuando tú lees el primer discurso de Pedro, uno dice, este hombre, ¿de dónde? Porque él abría su boca y el Espíritu Santo la llenaba. Y eso es lo lindo, que es Dios el que habla a través tuyo. Estamos en un mundo donde valora el yo. Sí, lo terreno. ¿Y saben qué? Mire que Pedro dice, ya vosotros ya fuisteis comprados, no con algo corruptible como oro o plata. Eso puede ser corruptible, ¿sí? No como oro, no como algo corruptible, como oro o plata, sino por la sangre. Entonces, nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Hay los que valoran su cuerpo, se la pasan sacando chocolatinas, ¿cierto? Yendo al gym todos los días, a hacer ejercicios, a sacar músculos. Otros valoran el trabajo, trabajan todo el tiempo, no dejan de producir. Esta no es una cultura donde valora el yo. Dios valora el desinterés. Nuestra cultura valora el estatus. Dios valora la humildad. Nuestra cultura valora la riqueza. Dios valora la generosidad. Entonces, ¿podemos liberarnos de nuestra vieja manera de vivir? ¿Será que podemos liberarnos de nuestra manera vieja de vivir? Dios le dio a Israel un tiempo de 40 años en el desierto. Ustedes saben que ellos vagaron en el desierto como parte de un programa personalizado de desegiptización. ¿Entiende lo que acabo de decir? Fue un programa especial de Dios que el pueblo viajara 40 años en el desierto para poder sacar a Egipto del corazón de la gente. Ellos físicamente salieron de Egipto, pero sus corazones siempre quisieron regresar.
y 10 veces tentaron a Dios en el desierto. Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Allá teníamos puerritos, cebollitas, teníamos carne. Aquí que tenemos maná todos los días. ¿Se acuerdan cuando dijeron queremos carne? No, quieren carne, porque mañana a esta hora habrá carne. Y mandó Dios golondrinas y ellos comieron carne. Dice que hasta el punto que se salía por entre las narices. Habían unas cosas que el pueblo de Israel tenían que olvidar y algunas otras que necesitaban recordar antes de entrar a la tierra prometida. Si ellos buscaban la voluntad de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, vivirían el propósito que Dios tenía para ellos. Y esto es importante aquí. Si ellos buscaban la voluntad de Dios a la manera de Dios. ¿Cómo así? Acuérdense, por ejemplo, eso me recuerda la historia de Abraham. Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Y esa era la voluntad de Dios. Y esperaron un tiempo y como la abuelita Sara llega ante Abraham y le dice, papito, yo ya estoy muy viejita. Y yo creo que esa promesa que Dios le dio, Dios la va a cumplir, pero obviamente no conmigo. Yo soy ya una abuelita, yo ya no puedo tener hijos. De pronto lo que Dios quiso decir es que se lo iba a dar ese hijo a través de la egipcia. ¿Era la voluntad de Dios que Abraham tuviera un hijo? Sí, era la voluntad de Dios. ¿Tuvieron el primer hijo a la manera de Dios? No. A la manera de... A la manera del mundo. Y hasta el día de hoy se viven las consecuencias de ese error. La pelea que hay, el odio que hay entre judíos y árabes. Los árabes descendientes de Ismael, primer hijo de Abraham con su sierva, contra los judíos descendientes de Isaac, el hijo de la promesa de Isaac. Tremendo. Hasta el día de hoy, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Ahora también toca hacerlo en el tiempo de Dios. Así es. Sí. Cuando Dios te dice algo, Dios tiene su tiempo y Él tiene toda la eternidad. Él te puede decir a ti algo a la edad de 20 años, te lo dijo, y ya tienes 40, 50, 60 y no se ha cumplido. Un momento, todavía no estás muerto. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en su tiempo. Yo me acuerdo cuando Dios me dijo que yo iba a casarme. Y me dijo, te vas a casar con una Ruth. Por eso le pusimos a mi hija Ruth, porque la promesa vino según el libro de Ruth. Y yo vi la visión. Vi la visión. Mientras oraba, vi una mujer hermosa, pero su cara no era clara. Y yo en la visión trataba de mirar el rostro, porque tenía una silueta hermosa y cabello largo. Y decía, ¿quién es esta chica? Y trataba de mirar, ¿quién es esta chica? Pero no veía su cara. ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta chica? No entiendo. Y me esforcé tanto en la visión de verla y abrí los ojos y dije, tan raro, ¿quién será esta chica? Y Dios me dijo, ve a Ruth 3. Y yo fui. Ruth. Y decía, ¿y sabe qué parte comencé a leer? ¿Y quién eres tú? Preguntó vos. Es la misma pregunta que yo decía, ¿quién es esta chica? ¿Y quién eres tú? Preguntó vos. Y ella respondió, soy yo, Ruth, tu sierva. Y puesto que tú eres mi pariente más cercano, quiero que te cases conmigo. Esa es la versión Dios habla hoy. Y yo decía, wow, esto es una promesa de matrimonio. Dios me va a dar una Ruth. Wow, me va a dar una Ruth. Y en eso salgo contento de mi pieza. Salgo de mi pieza a buscar. Eso fue en la base de Juventud con la Misión. Salgo ahí a la oficina, cuando de repente el recepcionista está, ¡aló! ¡Hola Ruth! ¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Ruth? Hablando con una Ruth. Y después, bueno, tomé el lugar de del recepcionista, porque yo tenía que ocupar ese lugar. Y de repente alguien usó el teléfono y llamó a alguien y decía, ¿aló? ¿Ruth? Ruth, señor, sí señor, entendí. Me vas a dar una Ruth. Yo tenía
21 años. Cuando llegué a los 36, nada que llegaba a ser. Y yo decía, bueno, ¿será que el Señor se arrepintió? Yo creo que ya Dios ya no me va a dar mi rostro, yo como soy tan malo, soy pecador, yo no me merezco, que no sé qué. Dice el Señor, yo quiero mi Ruth. Yo me acuerdo cuando el Señor me dijo a mí que quería una Ruth, y yo decía, quiero mi Ruth, quiero mi Ruth. Y yo decía, antes de darte tu Ruth, tú tienes que ser un vos. ¿Y quién era vos? Ahí la Biblia describe quién era vos. Un Y yo rico. decía, ¿un rico? No, hablando de carácter. Y yo decía, wow, entonces primero Dios tenía que prepararme para la Ruth, ¿cierto? Todo en el tiempo de Dios. Ya a los 36 años ya dije yo, bueno, Señor, listo. Ya todos estos años esperando la Ruth y nada que llega, ni siquiera veo una nube chiquitica como el tamaño de una mano en el cielo, o sea que no hay ni esperanza. Está bien, Señor, renuncio a mi Ruth, renuncio. Está bien, si no me la das. Al año apareció la Ruth. No se llama Ruth, pero es... De Rumania. ¡Ah! Hasta ahora caigo en cuenta. Gracias, hermana. Nada más no, pero viene de Rumania. Y es una persona que tiene el mismo carácter de Ruth, que dejó su casa, su parentela, su país, su cultura, y se hizo colombiana. Ella va a Rumania y a la semana dice, yo me quiero devolver para Colombia, esto ya no es mío, esto ya, yo me quiero devolver para Colombia. Dice, yo amo mucho Colombia. O sea, eso fue lo que hizo Ruth cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, Tu Dios será mi Dios. tu Dios será mi Dios. ¿Dónde queda Rumania? Es al lado de Rusia, sí, al ladito de Rusia. Antes era parte de la cortina de hierro, ¿cierto? De Rusia, de la Unión. Entonces, sí, por allá, Europa del Este. Entonces, tenemos verdaderamente que ¿Y usted de hacer qué las Colombia? cosas. Yo soy bogotano. Ah, yo. Tenemos que, primero, hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Amén. ¿Cierto? Y si no lo hacemos así, entonces estaremos vagando por el desierto. Ahora, el pueblo de Israel tenía unas cositas que tenían que aprender de Dios. Número uno, primera cosa que ellos tenían que aprender. Nuestro Dios es un hacedor de caminos. Nuestro Dios es un hacedor de caminos. Al entrar a la tierra prometida, Dios instruyó a su pueblo a conmemorar su intervención para que las generaciones futuras supieran que Dios puede hacer un camino donde no lo hay. Amén. Los israelitas pasaron por momentos extremadamente difíciles para llegar a la tierra prometida. Todos lo sabemos por todo lo que tuvieron que pasar. Vamos a Josué 4, 19 al 24. Josué 4, 19 al 24. Y dice así. Josué 4, 19 al 24. Dice así. Y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero y asentaron el campo en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué os significan estas piedras? 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es fuerte, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora,
¿Cómo sabrían las nuevas generaciones lo que significaban estas piedras? Hace 8 días hablamos que Dios mandó a Josué a que sacaran 12 piedras del Jordán. Dios había abierto el Jordán y ellos tenían que escoger un hombre de cada tribu y cada hombre tenía que ponerse a la espalda una piedra, 12 piedras. Y después las llevaron a Gilgal y allí las pusieron como un monumento, acabamos de leer. ¿Para que qué? Para que los hijos del mañana, cuando preguntaran, oye papá, ¿y eso qué significa, ese montón de piedras? No, nos recuerda lo que hizo nuestro Señor al abrir el Jordán para que pudiéramos pasar en seco. Entonces, según esto, ¿cómo sabrían las nuevas generaciones de lo que significaban estas piedras? ¿Cómo sabrían ellos? Pues, ¿de quién era la responsabilidad de contarles? De los padres. Las nuevas generaciones sabrían lo que Dios hizo al abrir el Jordán, ¿cierto? A través de sus padres. No fueron ante un sacerdote levita a preguntarle, oye, ¿qué significa este montón de piedras? No. Tampoco irían a una escuela sabática para decir, mira, ¿qué significa este montón de piedras? La responsabilidad de enseñarle lo que significaban ese montón de piedras a los hijos eran de los mismos padres. Aquí nos muestra que es la obligación y la responsabilidad de los padres educar a sus hijos. Nosotros somos los que tenemos la obligación delante de Dios de educar a nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros hemos dado esa responsabilidad a terceros y nos lavamos muchas veces las manos. Ni sabemos quién es el profesor, ni sabemos lo que están aprendiendo. Nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, sino a Dios. Son sus hijos, son su tesoro preciado, y Él confía tanto en nosotros que le dice, mira, Dieguito, yo voy a encomendar en tus manos a este tesoro tan importante que es Luisa. Quiero que la eduques para mí, que la entrenes en el conocimiento mío, de mi amor, que la prepares para que ella haga mi propósito en la tierra. ¿La puedo encomendar en tus manos? Aquí está. ¿Quién es el que tiene que dar cuentas del alma de nuestros hijos? Nosotros. Delante del Señor, nosotros. Ahora, hay muchas maneras de educar. Por ejemplo, yo veo a Adriana, es muy pendiente de la educación de Justin, a pesar de que va al colegio y todo, pero ella está muy pendiente y está ahí al tanto. O sea, todos hacemos homeschool. Todos lo hacemos, de una u otra manera, es nuestra obligación. Si mandamos a nuestros hijos al colegio, tenemos que estar pendientes, estar al tanto, ser uno con el maestro, qué es lo que está pasando, cómo va mi hijo, qué está aprendiendo, estar como vigía, qué es lo que están enseñándole a mi hijo allá. Nosotros decidimos hacer la educación de nuestros hijos aquí en la misma casa. Pero ¿qué hacemos? Los mismos profesores vienen acá a la casa. Y por eso yo también les enseño. Porque yo los estoy preparando a ellos. Es para que hagan la voluntad del Señor. Amén. Para que cumplan el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Yo no los estoy entrenando para que sean alguien en la vida, porque ya lo son. Amén. Así es. Yo los estoy entrenando para que sean hombres y mujeres de Dios, que pongan este mundo patas arriba para el reino de Dios. Ese es mi propósito como padre. Ahora, papás, ¿alguna vez han compartido su historia de fe con sus hijos? Bueno, algunos de ustedes son nuevos y otros no tienen hijos todavía, pero la importancia de compartir con nuestros hijos nuestra historia de fe. ¿Queremos desarrollar fe en nuestros hijos?
Pues la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Un ejemplo moderno de contar su historia se encuentra en la página de dedicación de un libro escrito por Haddon Robinson y su hijo Tori. Hudson escribió a su hijo: hace casi 150 años atrás, en Irlanda del Norte, al ir caminando a casa, tambaleándose de una borrachera tremenda, tu tatarabuelo pasó por una iglesia cristiana donde cantaban un viejo himno, el cual decía: hay vida al mirar al crucificado. Hay vida en este momento para ti. Pecador, míralo, míralo a él y sé salvo. Al que murió en el madero, mira, mira, mira y vive a quien murió en el madero. ¿Hadgan qué? Es un nombre un poquito extraño. Haddon Robinson. Ah, ya, Hudson. Haddon Robinson. Al oír estas palabras de este himno, tu tatarabuelo rindió su vida a Cristo y se convirtió en un predicador laico. Estaba borracho, caminando hacia la casa, se tambaleaba de un lado a otro y escuchó ese viejo himno y fue tocado por el Espíritu Santo y recibió, en medio de su borrachera, recibió al Señor en su corazón. Todos sus hijos después recibieron a Jesús en su corazón. Y por la gracia de Dios, esa historia, esa fe fue transmitido a tu bisabuelo, a tu abuelo y ahora a tu padre. Ahora es tu tarea pasarla a la siguiente generación. Y siempre les he dicho a ustedes que la historia de la familia Acevedo se partió en dos cuando yo recibí a Jesús en mi corazón. Porque ahora la familia es antes de Cristo y después de Cristo. Porque yo estoy marcando la diferencia ahora de la familia Acevedo de ahora en adelante. Jesucristo partió la historia de mi familia en dos. Y ahora ellos tienen que llevar ese bastón, ¿cierto? Y pasarla a sus hijos. Christopher dice: papi, cuando yo crezca, también voy a hacer homeschool con mis hijos, ¿cierto? Porque ellos quieren pasar ese testimonio de fe. Ahora, número 2, nuestro Dios es el que dispone del tiempo. Primero que todo, ¿qué dijimos? ¿Cuál fue el número 1, muchachos? Es un hacedor de caminos. Nuestro Dios es un hacedor de caminos. Él es el que abre caminos donde no los hay. Él es el que abre sendas donde piensas que no las hay, ¿cierto? O sea que, ¿por qué nos preocupamos? ¿Qué haremos el día del mañana? ¿Por qué nos preocupamos del futuro cuando sabemos que Dios tiene su mirada puesta en nosotros? Amén. Que nosotros somos pueblo elegido por Él, nación santa, sus hijos amados. Y es nuestro Padre Celestial. Él es el que nos muestra el camino por el que debemos andar. Sus ojos siempre están sobre nosotros. ¿Por qué nos preocupamos? Él es el que abre caminos Amén. donde no los hay. Número 2, nuestro Dios es el que dispone del tiempo. Uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana es la comprensión de que mi tiempo no es el tiempo de Dios. Los israelitas tenían a los cananeos y a los amorreos justo donde ellos los querían. Y ante los ojos humanos este era el mejor momento para atacarlos. Cuando su oponente estaba más vulnerable. Pero eso no es lo que sucede. Josué 5, del 2 al 7, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados,
y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Versículo 5. Porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. O sea, todos los que habían sido circuncidados murieron en el desierto. Por su rebeldía murieron. Pero los que pasaron al otro lado del Jordán, la nueva generación, la que no conocía a Egipto, los que no habían conocido a Faraón ni a Egipto, los que nacieron en el desierto, los que todos los días vieron el maná, el agua de la peña, la columna de fuego en la noche y la nube en la mañana, ellos no habían sido circuncidados. ¿Por qué fue necesario este retraso? La tarea era ir y conquistar. El enemigo está asustado. Lo supimos con Jericó, que la gente estaba temblando delante de los israelitas a causa de su Dios. Habían escuchado las maravillas que Dios había hecho en Egipto, cómo había acabado con 2 reyes, y ahora, por supuesto, habían conocido cómo Dios abrió el Jordán y cómo habían destruido a Jericó. Entonces, estaban llenos de pánico. Era el mejor momento para atacar, pero Dios dice, no, momento. Quieto ahí. Quiero que todos se circunciden primero. No es el tiempo de ustedes no es mi tiempo. Primero es lo primero. Ahora, al circuncidarse de ellos, se colocaron en un estado vulnerable. ¿O no? Porque eso también tiene, después de la circuncisión, tiene unos días delicados. Y si ellos hubieran sido atacados durante ese tiempo, no se hubieran podido defender. Estaban todavía reponiéndose de la circuncisión. Pero Dios estaba con ellos. ¿Por qué era tan importante la circuncisión? ¿Por qué era tan importante? La circuncisión estaba enraizada en el pacto abrahámico. Un contrato que garantiza la continuación de la simiente de Abraham y su posesión perpetua de la tierra. Génesis 17, del 7 al 8 dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Esa es una promesa a nosotros. Él será nuestro Dios y el Dios de quienes, de nuestros hijos. Amén. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán y a donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Amén. En Hechos 7:8 Esteban, en su discurso ante las autoridades judías, declaró que Dios dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Génesis 17:11 dice que la circuncisión era la señal de este contrato. La circuncisión era la señal de ese contrato. Durante el curso normal de la vida cotidiana, varias veces al día, se le recordaba a un hombre judío que llevaba la marca del pacto. Israel necesitaba recordar siempre quiénes eran ellos. ¿Por qué Israel no circuncidó a sus hijos en el desierto? Porque estos jóvenes que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados.
Sus padres habían sido, ¿qué? Espiritualmente indiferentes. Discutieron con Dios, cuestionaron a Dios, desobedecieron a Dios. Ahora, como un acto de consagración, cientos de miles de hombres y niños deberían ser circuncidados. No fueron circuncidados simplemente porque sus padres eran rebeldes y todo el tiempo estaban colocando a prueba a Dios. Esto trajo un terrible inconveniente. Dios valora la obediencia sobre el éxito. Dios valora la obediencia sobre el éxito. ¿Queremos experimentar una vida cristiana victoriosa? ¿Será que sí? Pero este pasaje nos recuerda que Dios pone una mayor prioridad en la obediencia. Usted puede ser victorioso y aún así perder ante los ojos de Dios. Usted puede ser exitoso, victorioso, pero ser un perdedor ante los ojos de Dios. Usted puede ser exitoso y seguir siendo un fracasado si es desobediente a los mandamientos de Dios. Si Israel expulsa a los habitantes de la tierra, pero pierden por completo el punto del por qué Dios los envió allí, ellos pierden. Con nosotros es lo mismo. Si tenemos éxito a los ojos del mundo, pero somos indiferentes al propósito de Dios, o no tenemos ni siquiera la más mínima idea de cuál es ese propósito, perdemos también. ¡Wow! Estamos en el mismo nivel. Tú no puedes ser cristiano sin ser circuncidado. ¿Escucharon eso? Sí. Ustedes no pueden ser cristianos sin ser circuncidados. En el Nuevo Testamento aprendemos que todo cristiano es circuncidado en Cristo. No una circuncisión física externa. Ustedes saben muy bien qué es la circuncisión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Idea? Claro. Sí, que el prepucio. El prepucio es cortado, sí, sí, como señal de un pacto oránico. Pues todos nosotros también somos circuncidados en Cristo. No una, como dije, no una circuncisión física externa, sino una circuncisión espiritual, interno, allá en el corazón. En el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, nos unimos a Cristo. Somos circuncidados en Cristo. ¡Wow! Como un nuevo pacto, ¿no? Colosenses 2, 11 al 15. Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Ahora, Pablo continúa diciendo en este momento, nuestra naturaleza pecaminosa es juzgada. Versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Wow. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Tremendo, ¿no? Mi vieja naturaleza se opone a Dios y se opone a que Dios permanezca conmigo durante toda mi vida. Ese es el deseo de la carne. Pero así como Israel fue liberado de su esclavitud en Egipto, yo he sido liberado de mi esclavitud, de esos viejos patrones pecaminosos. También he sido liberado. Debo tratar a mi antigua naturaleza carnal como un enemigo, juzgado y condenado.
¿Escucharon eso? Todos los días pecamos. Todos los días fallamos. Pero debemos tratar que esa naturaleza pecaminosa, carnal, como un enemigo que, ya que, juzgado y condenado. Número 3. Nuestro Dios es un rompecadenas. Amén. Nuestro Dios es un rompecadenas. A ver, repasemos. Número 1. Nuestro Dios abre caminos. Segundo, nuestro Dios es el que dispone del tiempo. 3. Nuestro Dios es un rompecadenas. Hubo otro descuido por parte de los israelitas en el desierto. Habían olvidado la cena de la Pascua. ¿Ah? Primero, que olvidaron por su rebeldía, la circuncisión. No circuncidaron a sus hijos en el desierto. Número 2, Dios había ordenado que celebraran la Pascua para recordar lo que Dios había hecho al sacarlos de la tierra de Egipto, ¿cierto? Cuando Dios ordenó que ellos untaran sus puertas con sangre para cuando entrara el ángel de la muerte viera la sangre en la puerta y no entrara y su hijo primogénito no muriera. Y mientras ellos estaban allá adentro obedeciendo, estaban teniendo una cena con el mismo cordero que habían sacrificado para untar la sangre. Ellos estaban comiendo de ese cordero. Ellos tenían que hacer cada año esto como un recuerdo. Y olvidaron ese sacrificio. Pero durante los 40 años no hicieron ¿No? esto. Abandonaron la cena de la Pascua. Josué 5:10. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Ellos no habían podido celebrar la Pascua por una simple razón. Josué 5:10. Solo aquellos que eran circuncidados podían comer de la Pascua. Ahí es donde sabemos. Solamente los circuncidados podían comer de la Pascua. Pero como ellos no habían sido circuncidados, no podían comer de la Pascua. La cena de la Pascua. Éxodo 12, 47 y 49 dice, Éxodo 12, 47 y 49. Toda la congregación de Israel la celebrará, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Ahí sabemos que no habían comido de la cena de la Pascua porque eran incircuncisos. 40 años. La cena de la Pascua fue celebrada como una manera de recordar el propósito de Dios, de liberar a la gente de la esclavitud del mundo para que podamos ser sus instrumentos de justicia. Miremos también me podemos mirar en Éxodo 12, deja claro que Israel era una multitud mixta. En otras palabras, el único Dios verdadero estaba siempre dispuesto a aceptar cualquier persona de cualquier tribu, nación o lengua que lo reconociera como el único Dios verdadero. O sea que estaba abierto Israel para otros extranjeros que no fueran necesariamente de sangre judía. Si había gente extranjera, lo leímos, que querían tomar de la Pascua, ¿y qué tenían que hacer? Circuncidarse. Y eran aceptados como israelitas, como si fueran nativos del país. Estaba abierto para los gentiles, ¿cierto? La Pascua, como la separación del Mar Rojo y el río Jordán, eran otro ejemplo de la mano de Dios haciendo un camino para el pueblo de Dios. Los únicos que escaparon del juicio de Dios fueron los que pusieron la sangre del cordero sobre la puerta de su casa. ¿Se acuerda? Puede haber algunos que pensaron, es una idea bastante loca. ¿Cómo puede salvarnos un poco de sangre en una puerta? Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando Dios te mande a hacer algo y así suene loco, hágalo. Él sabe por qué quiere que lo hagas. Me acordé de este señor. Un cristiano iba pasando por la calle y adelante venía un indigente sucio, pero sucio, hasta olía feo. Y él se iba a pasar al otro lado de la calle para no tener que pasar al lado de ese indigente. Y Dios le dijo, ¿sabes qué?
abrázalo y dale un beso. Abrazo al indigente que estaba bien sucio y olía muy feo. ¿Y lo hizo? Y él luchó consigo mismo y el Señor, vaya, le puso en su corazón, hágalo. Y obedeció. Se le acercó, lo abrazó y le dio un besote en la mejilla. Y este hombre el indigente se puso a llorar desconsoladamente. Y dijo, en este momento que venía yo caminando, le dije a Dios, si tú existes, muéstrame que tú me amas, porque si no, me voy a suicidar ya. Iba pensando en eso. Si tú existes, muéstrame que tú me amas, porque si no, me voy a suicidar ya. Y en ese momento se acerca ese hombre y le da la y dice, Cristo te ama. ¡Ah! Lo que para nosotros puede sonar loco, para Dios, ¿ah? Mira, me dice, hermoso, obedezcamos al Señor. Sí, es Sonar que loco. Pablo lo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Es locura para los que se pierden. Pero para vosotros poder de Dios. Eso está en 1 Corintios 1. Dice, Dios siempre proveerá el camino para nosotros. Dios liberó al pueblo a su manera y a su tiempo. Dios hizo lo que Él consideraba era mejor para Dios. Una vez que el pueblo de Israel observó la Pascua, una vez que ya fueron circuncidados y comieron de la cena de la Pascua, dice la palabra de Dios que dejó de caer maná. Cesó el maná. Una vez que observaron esta Pascua, comieron de los alimentos de la tierra, el maná cesó. Josué 5, del 11 al 12, dice así. Josué 5, del 11 al 12. El día después de la Pascua, el mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. El maná no solo era el recordatorio de la milagrosa provisión de Dios, sino también un recordatorio de la constante tentación de regresar a Egipto. Aunque Dios proveyó maná del cielo, ellos constantemente anhelaban la comida de Egipto. Una vez que la gente cruzó el río, el maná cesó. Se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Ya no tienen por qué mirar atrás. Están en la tierra que fluye leche y miel. Número 4. Dios es el maestro y comandante. ¿Podemos recordar los 4 ahora sí? Número 1. Dios es el hacedor de Dios caminos. es hacedor de caminos. 2. Dios es el que dispone del tiempo. Dios es el que dispone del tiempo. 3. Dios es el que rompe cadenas. Dios es el rompecadenas. 4. Dios es el maestro y comandante. Al final del capítulo 5, la escena cambia de una gran perspectiva angular de 2 millones de personas acampando en Gilgal, observando la Pascua, a un primer plano de Josué mirando hacia los muros fortificados de la ciudad de Jericó. Deuteronomio 1:28 dice que la ciudad era grande y fortificada hasta el cielo. El ejército de Israel no tenía motores de asedio, no tenían carros de combate, no tenían espolones, ni catapultas, ni torres móviles. Y sus únicas armas eran caucheras, flechas y lanzas. Ese era su único armamento, que eran como paja contra las murallas de Jericó. Era loco intentar conquistar una ciudad. Josué 5, del 13 al 15, describe su encuentro personal con el maestro y comandante del ejército del Señor. En efecto, Josué dice, le pregunta, cuando él está, Josué allí, y se aparece este hombre con una espada
desenvainada, ¿cierto? Josué se asustó y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No sabía ni quién era. Pues está listo con una espada, ¿no? ¿Tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? En el 14 dice, y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. En otras versiones dice, se postró y le adoró. ¿Eres amigo o enemigo? No, Señor. Soy, ¿qué? El comandante del ejército del Señor. Y en ese momento Josué cae de rodillas. Le adoró, le reconoció. ¿Quién sería ese mensajero? Jesús. Es lo que llaman una cristofanía, las diferentes ocasiones donde Jesucristo bajó a la tierra antes de nacer del vientre de María. Pero ahí dice que Jesús, no, o sea, lo que dicen. Cuando dice que generalmente cuando era un ángel normal y la gente se le encontraba, se saliera al encuentro de una persona y la persona se postraba y adoraba, el ángel decía no, no se postre, yo soy otro siervo como ustedes lo son, yo no, el único que merece la honra y la adoración es él, no lo hagas. Pero hay varias ocasiones donde la persona se postra y adora y el mensajero recibe la adoración. Y sabemos muy bien que el único que puede recibir la adoración, ¿quién es? Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí sabemos que, wow, este tiene que haber sido Jesús. Le llaman la cristofanía, ¿cierto? Tiene que ser porque él recibió la adoración. No lo reprendió, sino que recibió la adoración. El comandante del ejército del Señor no vino a pelear por Josué ni por Israel, sino que vino a hacerse cargo de la campaña y a cumplir la promesa a Abraham. Esta era la batalla de Dios y Josué debía de prepararse espiritualmente, porque la verdadera batalla no era contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra gobernantes, contra autoridades, contra potencias cósmicas sobre esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestes. Estar espiritualmente desprevenido es estar desarmado. Si usted no está espiritualmente atento, estás desarmado. Hay muchos cristianos por ahí que no están espiritualmente atentos. Como les dije, tenemos que estar con las pilas, con los ojos puestos, ¿cierto? Porque hay mucha mentira rodando por ahí. Y aquí dice la palabra que hasta en los últimos tiempos, hasta los elegidos serán engañados. ¿Cómo así? ¿Cómo es que los elegidos serán engañados? ¿Por qué? Porque no están pendientes, no están atentos. Por eso es que necesitan saber, conocer la palabra de Dios. Porque usted como pelea, no es una pelea contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores en los lugares celestiales. ¿Ah? Jesucristo cuando se enfrentó a Satanás, se enfrentó fue con la palabra de Dios. ¿Cierto? Satanás usaba palabra también, porque él la conoce muy bien, pero Jesús también le respondía con palabra. Hasta que este hombre no puedo con él. Jesús no se puso así, en el nombre del Padre, del Espíritu, te echo fuera, y estar media hora ahí pegándole. ¿No? Él no usó eso. ¿Qué usó? La palabra de Dios para pelear, como espada, para defenderse. Los israelitas estaban entrando en una tierra donde el pueblo reclutaba a sus propios dioses para luchar a su lado. Pero el Señor de toda la tierra no tiene un lado. Cuando te invitan a la casa de alguien para cenar, no entras y piensas a decirles qué preparar. Tú no vienes, oiga, ¿sabe qué? Me invitaste a comer, entonces yo quiero que prepares esto, esto y lo otro, ¿cierto? Usted es un huésped en esa casa y usted come ¿qué? Lo que le sirva.
La tierra prometida era la tierra de Dios. Era el lugar que había escogido para bendecir al pueblo. Algunos de nosotros no avanzamos en nuestra vida cristiana porque seguimos regresando a Egipto y pidiéndole a Dios que nos bendiga en el proceso. No queremos cambiar, queremos seguir como antes y aún así oramos para que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. Escogemos las ollas de carne de Egipto sobre el maná del cielo. Elegimos quejarnos del estado del mundo en lugar de adorar y alabar al Dios del universo. Elegimos los muchos dioses culturales y salvadores en vez de seguir a Jesús. Y al final de este libro, Josué nos dejará una elección que tenemos que hacer. Josué 24, 14 al 15. Josué 24, 14 al 15 dice: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad. Amén. Ay, ay, ay. ¿Se acuerda ayer? No son íntegros, decía esta profeta. ¿Quién? Ah. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. O sea que ellos, cuando salieron de Egipto, también habían llevado los dioses de Egipto. ¿Ah? Dios nos liberó de la esclavitud egipcia, pero ellos salieron no solamente, Ellos sino sus dioses. sino sacaron sus dioses, los dioses egipcios también. Por Eso me es que- acuerda por eso es que vino la ira de Dios. de la esposa de Jacob. ¿Se acuerda de Raquel? Raquel, cuando se fue. Cuando ellos se van de la casa de Labán y Jacob se saca a su familia, a Lea y a Raquel, y escapan de Labán, Raquel se llevó los dioses del padre. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Y después el papá llega a la casa y ve que no están sus dioses y va en persecución a destruir a Jacob y a su familia. Y después hay una conversación: oiga, ¿vas a destruir a tus propios hijos? ¿A tus nietos? ¿Pero por qué se robaron mis dioses? Y tristemente después nos damos cuenta que es Raquel la que muere, ¿cierto? En parto. La Biblia nunca cuenta cuándo fue que Raquel sacó esos dioses que había escondido. No cuenta, ¿no? 15. Dice: y si os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Dios abrirá un camino en su tiempo. Él romperá las cadenas de tu pasado. Amén. Elige a Cristo, el comandante del ejército del Señor, y muévete. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasó, pasó. Y lo que Él ha de ser, ya es. Amén. En Cristo Jesús ya es. Ujú. Tomemos posesión de nuestra tierra. Amén. Es nuestra. Dios nos la ha dado. Encontraremos oposición. Encontraremos obstáculos. Pero Dios es el que va delante de nosotros. Amén, así es. Todos nosotros tenemos una heredad que Dios quiere darnos. Un propósito. Está en nuestras manos. ¿Lo tomamos o lo rechazamos? Y no importa qué edad tengas. Sara cumplió su propósito. De 90 años tuvo a Isaac. El hijo de la promesa, del cual vendría la nación de Israel. La línea de el Mesías, Jesucristo.
Esta es nuestra decisión, muchachos. Sirvamos al Señor. Amén. Es nuestra tarea. Y dice Josué, y cuanto a mí, yo no sé ustedes qué harán, pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Que cada uno de nosotros pueda decir lo mismo, ¿cierto? Amén. Serviremos. Aunque el mundo se caiga de patas arriba, Sí. nosotros serviremos al Señor. Nosotros seremos fieles al Señor. Amén. Nosotros permaneceremos firmes con el Señor. No importa lo que se venga. Podremos inclusive perder nuestra vida, pero mantengámonos firmes con el Señor. Amén. Bueno, Amén, amén. Oremos. Qué preciosa palabra. Vamos a ponernos sobre los pies y vamos a dar gracias a Dios, porque aquí tenemos una iglesia y somos una iglesia, que somos felices, personas que escuchamos, ¿cómo se dicen? Oidores, pero felices hacedores. Amén. Porque es muy bonito cuando escuchamos una palabra y la ponemos en práctica, porque vamos a otro nivel con Papá Dios, donde vamos a ver sus milagros. Amén. Qué bendición, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Declaramos que esta semillita que está en nuestro corazón, de esta bella palabra, papá, la pondremos en práctica, viviremos lo que tú nos estás enseñando, y que vamos a dejar atrás el Egipto, y que vamos a vivir una nueva vida en ti, Señor, donde tú nos estás formando nuestro carácter, donde tú quieres brillar en nosotros, donde tú te quieres glorificar en nuestras vidas, Señor, comenzando conmigo, comenzando con mi hogar, comenzando con nuestro barrio, y Señor, hasta las naciones. Señor, te damos gracias, Señor, porque lo de la Guajira está en tu corazón y la has encomendado a nosotros. Señor, y como iglesia esta mañana, te damos gracias por los hermanos que trajeron sus mercados para poner nuestra semilla de mostaza y ver tu gloria, Señor. Amén. Una vez Amén. más te damos Amén, Señor. gracias por el mercado, Amén. te damos gracias por la vida de esta iglesia, porque somos poquito, pero en el mundo espiritual somos muchos, papá, que estamos logrando y pisamos territorio, Señor, del enemigo, que Amén. estamos tomando, Señor, territorio, Señor, para exaltar tu bandera y decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores hará y llevará, y seremos tu voz en el desierto de la Guajira, Señor. Sí, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos. Guarda sus vidas, bendícelos. Sí, Señor. Declaramos una semana Amén. victoriosa en todas las áreas. Una semana donde seremos libres en todas las áreas de nuestras vidas, papá, porque tú traes libertad a nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, te honramos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.